Muy buen día, buenas tardes. ¿Me sentiu? ¿Me oís? Sí. Si me hacéis así con el pulgar, perfecto. Escuchamos. Es que estoy jugando a tres bandas, como decían, y la verdad que me tengo que aclarar un poco, ¿no? Bueno, antes que nada, lo que deia, molt bon dia, bones tardes, quasi bones tardes, hora de dinar, no? Xerrem en castellà per qüestions òbvies, perquè hi ha més gent que m'ho pugui entendre. Así doncs, nada, muy buenos días y muchas gracias a todos, a todas, en especial a Claudalia por confiar en mí, por creer que, bueno, pues que puedo ser de ayuda. Veo caras conocidas, incluso desde las islas, que es desde donde vengo. Buen día, Oti. Mucho tiempo ha pasado desde ahí que íbamos a clase juntos, ¿no? En la UIT. O sea que encantado de estar por aquí, súper contento de veros y mandar un abrazo fuerte, evidentemente, a todos los que pues, nos hemos unido desde las islas, no solo desde Mallorca, sino Menorca, Ibiza, Formentera, etcétera, y evidentemente al resto, ¿no? Bueno, pues vamos allá, porque evidentemente no os quiero robar más tiempo. Tengo la responsabilidad de cerrar lo que es esta fantástica jornada y, bueno, espero que sea de provecho. Voy a intentar presentaros un momentín, por favor, porque lo tengo que hacer desde los tres campos. Vamos allá. Y creo que estoy presentando en los tres. ¿Me lo confirmáis? ¿Me levantáis pulgar? Sí. Vale, perfecto. Vamos allá. Sí, si me lo decís en voz, pues muchísimo mejor, puesto que yo ahora mismo no os veo, ¿no? En pantalla. Bueno, lo que decíamos, evaluación 10X, ¿sí? A ver de qué va todo esto. Bueno, antes que nada presentarme, soy Vicent Serralte, me podéis encontrar en Twitter y luego también en dos proyectos pues que he lanzado, uno de ellos, pues nada, hace unos días. Este es el principio, es Educación Imperfecta y trata básicamente de ayudar a familias que se ven superadas por sus hijos en general, pero en concreto también por la tecnología, ¿no? Sobre todo en casa. Y luego está este que es Educación 10X, que como veis pues va relacionado un poco con el tema de hoy, que ya va enfocado directamente a lo que son docentes. Básicamente trataremos pues diferentes cursos, recursos, tips, tricks, lo que le queráis decir en base a lo que es la tecnología aplicada en el aula, pero no solo eso, sino como veréis también en la presentación de hoy, entiendo que es importantísimo ir más allá e ir a buscar lo que es la persona en sí, que la persona se encuentre a gusto con ella misma para luego poder ofrecer el máximo en clase. Así es que veremos también evaluación, metodología, nutrición, actividad física, un poco todo lo que necesitéis dentro y fuera del aula, ¿sí? Aquí tenéis mi correo electrónico, si por lo que queráis, pues me tenéis ahí, me podéis escribir y encantado de intercambiar con vosotros lo que sea. Bueno, vamos allá. Primero, antes que nada, que se me olvidaba, soy maestro de educación física. En concreto, este año estoy como tutor en sexto de primaria en una escuela, nada, a 15 kilómetros de mi casa. Yo vivo en Bunyola, un pueblo de Mallorca, y la escuela está en Sportless. Desde aquí un abrazo también a todos los que nos puedan ver. Y nada, lo que os comentaba. Vamos a ver, evaluación 10X. Bueno, pues parte de lo que es básicamente la filosofía, pues que seguro que muchos conocéis, que es el concepto un poco de la manera que tiene de trabajar Google, ¿no? Su metodología famosa de intentar mejorar exponencialmente lo que es pues, las prácticas, los productos que puedan sacar. Y de alguna manera, este confinamiento me ha dado para pensar que podemos trabajar e intentar llegar a una evaluación mucho mejor de lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿sí? Y es un poquito las conclusiones que os quiero compartir durante estos 20 minutitos, 30 que tengamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque el soñar es gratuito, ¿sí? El soñar es un pensamiento que tenemos y los pensamientos pueden llegar a ser físicos. Se convierten en emociones, estos en sentimientos y finalmente en actitudes. Por tanto, la progresión es que el pensamiento puede llegar a ser un acto físico. Y esa es la idea. Pensar en 10X, pensar en mejorarlo exponencialmente para luego ponerlo realmente en práctica, ¿sí? Muy bien. Una serie de conceptos básicos a nivel de evaluación. Entiendo que todos los que estamos aquí entendemos pues, que no es lo mismo evaluar que calificar, ¿sí? Calificar es esa nota numérica a un momento dado, e incluso no tiene por qué ser numérica, pero es una simple palabra. E incluso evaluación lleva
pues todo un proceso de reflexión, sobre todo en base a aquello que estás trabajando, ¿no? Bueno, decir que no es solo un factor instrumental, es decir, la evaluación no la podemos basar básicamente en una serie de herramientas, sino que veremos que es mucho más, ¿no? Veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos que, perdón, no solo tampoco es el alumnado. Aquí tenemos un problema y es que a veces, lo veremos después en los 3 tipos de docentes que considero que podemos encontrar en las clases, no se trata tampoco de que la evaluación sea simplemente el alumnado. Ahí nos perdemos muchísimo por el camino y perdemos también la posibilidad de poderle ofrecer nuestra mejor versión, que es un poquito hacia aquí donde quiero ir, ¿no? Veamos de qué manera. La evaluación es un factor, un proceso personal realmente, donde introducimos diferentes conceptos, metodologías, aprendizajes, pero no enfocados básicamente a lo que decíamos antes, no solo a través de unas herramientas, tampoco en base a lo que es simplemente el alumnado. ¿Por qué? Porque remarcar la importancia del docente en sí. Y veremos también la capacidad que éste tiene de coordinarse con el resto para intentar llegar a una evaluación lo mejor posible, ¿no? Venga, seguimos. Los 3 tipos de docentes que os comentaba. Bien, tendríamos el primero, que lo que hace es que se basa en sí mismo, en la persona. Bastante egocéntrico, no interacciona con el resto. ¿Hasta qué punto le interesa también lo que es la clase? Aquí estaríamos haciendo pues bastante daño a lo que es pues nuestro colectivo en sí, ¿no? Y realmente pues va allí, pues, es su trabajo, es su curro y ahí queda, ¿no? Pero de alguna manera queda difuminado también lo que es el alumnado. Le importa poco, en pocas palabras, ¿sí? Y no suele ser una persona dispuesta a innovar dentro de este campo. Otro segundo punto, aquí tendríamos el de centrado en la persona, tendríamos otro que se centra particularmente en el alumnado, pero de alguna manera se deja de lado a él mismo. ¿Me entendéis? Centra todo su esfuerzo en el alumnado, pero luego él de alguna manera no se cuida. Y luego tenemos cuando pues, tenemos problemas derivados de depresión, de estrés, de lo que sea, ¿sí? Ahí tenemos que trabajar muchísimo en lo que es nuestra persona en sí, intentar estar al máximo nivel nosotros para poder ofrecer el máximo nivel también dentro de clase. Por tanto, tendríamos este segundo modelo, que bajo mi punto de vista tampoco no es el idóneo, y tendríamos un tercero que, muy bien, centra su atención en el alumnado, pero sabe que por encima de él, y es así de crudo decirlo, ¿no? Pero es así, hay una coordinación docente. Eso es fundamental. John Hattie, en su famoso aprendizaje visible, da como máximo factor que incida en el aprendizaje la coordinación docente. Es el que obtiene mayor coeficiente en ese estudio, macroestudio que realiza. Por tanto, es fundamental que cooperemos. El confinamiento, particularmente, yo decía, tutoría es esto, me ha dado la posibilidad de coordinarme diariamente con mis compañeros. Y aquí teníamos que decir un poquito que no hay mal que por bien no venga. Evidentemente, nadie querría, yo el primero, que todo esto hubiese sucedido, pero ha sido así. Y nos ha hecho abrir los ojos en ciertos campos, en ciertos puntos, que otras veces quizás, por el propio horario, por lo que fuese, no teníamos esta posibilidad. Durante el día a día de una clase habitual, normal, particularmente no tenía la posibilidad de coordinarme cada día con cada uno de mis compañeros. El confinamiento nos ha dado esta posibilidad. De hecho, nosotros a las 9 de la mañana siempre, prácticamente, evidentemente ha habido alguna excepción, pero os diría que en un 90% de días nos hemos coordinado. Videoconferencia conjunta con los 2 compañeros tutores de sexto. Y esto ha dado una calidad brutal a lo que es la eficiencia en el trabajo y la producción, también el enfoque que le queríamos dar hacia ese alumnado. Por tanto, recojo esas palabras de John Hattie, me las hago mías, en el sentido de que la coordinación docente es capital, fundamental. Evidentemente, por encima de eso, encontramos
Perdón, ahí está. La persona nuevamente. Por encima de esa coordinación estamos nosotros. Y muchas veces lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque es una cosa obvia. Si alguien no está bien con él mismo, no puede ofrecer, lo que decíamos, su máxima versión dentro de clase. Es por ello que es capital, fundamental, que primero nos miremos a nosotros, tengamos esta parte un poco egocéntrica también, como sería el modelo 1, pero evidentemente no llevado al extremo como en el punto 1, sino que lo que intentaríamos sería estar nosotros lo mejor posibles para luego poder extrapolarlo dentro de clase, pasando por esta coordinación docente, fundamental. Por tanto, estos serían los 3 puntos capitales que entiendo debe de tener esta evaluación para ofrecer lo mejor de cada uno. La persona en sí, la coordinación docente y, evidentemente, el enfoque hacia el alumnado, ¿sí? Muy bien. Seguimos. 3 factores claves a determinar en una evaluación 10X. Bueno, lo decíamos, esta coordinación docente, ya decíamos, es básica, fundamental, no solo a nivel de compañeros docentes, sino entraríamos también un poquito en lo que sería la comunidad educativa. Veremos ahora de qué manera lo hemos podido llevar a cabo, ¿sí? Vayamos allá. Básicamente con unas herramientas muy claras, donde, para empezar, hemos utilizado Google Classroom, de la suite de G Suite for Education. Remarcar también, hablaré simplemente de 3, pero evidentemente pues os invito a que reviséis cuando estén colgados de nuevo los talleres que ha podido hacer Manel Trench o ha podido hacer Óscar de Paula con herramientas espectaculares a nivel de Google Earth, Maps o incluso Flipgrid o Edpuzzle, ¿sí? Todas ellas dan muchísimo feedback también. Ahora bien, nosotros hemos utilizado de forma como 3 pilares, Google Classroom, Meet, Google Meet para videoconferencias y finalmente Calendar. Os explico básicamente un poquito de qué manera. Bueno, lo hemos centrado todo en Google Classroom y aquí debo decir que para que esa coordinación entre docentes sea realmente efectiva, es fundamental que el centro establezca unos estándares en base a las herramientas que se van a utilizar. Es cierto que la dicha de cada maestrillo su librillo está ahí, pero no deja que sí que tengamos que tener una serie de parámetros, conclusiones, claves para que el centro se pueda desarrollar correctamente. Me ha llegado a oídas, hablaba con un compañero y me decía que su hija en un cuarto de secundaria, de ESO, trabajaba con 5 plataformas diferentes. Esto es una auténtica locura, es una auténtica locura. Nosotros tenemos que seguir una línea, un eje vertebrador, y este también se refiere a las herramientas que utilizamos dentro del centro. Evidentemente, cada uno va a tener alguna particularidad, pero hay una serie de ellas que tienen que estar estandarizadas. En este caso, en nuestro centro, hemos estandarizado lo que es Google Classroom. Y aquí se ha visto también que aquellos centros que ya estaban preparados digitalmente, que ya estábamos trabajando en ellos, evidentemente este proceso, pues complicado para todos, pero de alguna manera entendemos que hemos salido reforzados en lo que ha sido la aplicación de todas estas herramientas. Google Classroom, Google Meet para las videoconferencias y Calendar. ¿Por qué? Porque hemos establecido, Calendar lleva la opción de poder reservar ciertos espacios horarios. En catalán pone reserva de cites y en castellano es horas disponibles. Y es genial porque tú puedes definir una serie de horas dentro de tu calendario, dentro de tu horario, y el alumnado, la familia, quien sea, te puede reservar ese espacio de tiempo. Lo hemos hecho con microtutorías de 15 minutos y la verdad que estoy encantado de cómo ha funcionado. Es una de las mejores prácticas para llevar a cabo una buena evaluación, un buen seguimiento, un buen acompañamiento, un buen guiaje del alumnado. Y así lo han reflectido también en las diferentes conversaciones que hemos tenido y en diferentes formularios de mejora y de autoevaluación, coevaluación y evaluación del proceso en sí. También, evidentemente, me han evaluado a mí y allí he visto reflejado el hecho de que estas tutorías han sido de muchísima ayuda. No solo en el aspecto emocional, que evidentemente es fundamental, sino también en el aspecto de contenido, ¿no? Propiamente reforzando pues, ciertos
contenidos claves que hemos trabajado durante el resto del año. Así pues, os recomiendo muchísimo esta particularidad, esta posibilidad que ofrece Calendar, que son las reservas de espacios horarios. Fundamental. Muy bien. Y luego tendríamos, cómo no, ese feedback, ¿sí? Tendríamos la coordinación como primer elemento clave, las herramientas que utilizamos con ese estándar que os comentaba y finalmente este feedback que recogemos tanto a nivel individual con cada alumno, con esas microtutorías que os comentaba. También hemos realizado espacios a través de Meet donde ellos han tenido su momento para poder coordinarse con los compañeros de clase a través de diferentes proyectos, etcétera. Nosotros les mandamos el enlace y ellos tenían, perdón, ese espacio de tiempo para poder coordinarse e ir sacando el trabajo que se les había planteado. Nosotros lo que hacíamos era, a veces, definir una hora en concreto para que todos se conectasen, cada uno en los diferentes meets que les habíamos habilitado en función de los grupos que habían creado, y allí nosotros lo que hacíamos era ir entrando y, bueno, pues otorgar ese feedback que necesitan, también ellos a nosotros, evidentemente, para que el proceso vaya en marcha. Estábamos 5 minutos con un grupo, entrábamos a otro, etcétera, y así íbamos pasando. Y luego tenían ese enlace abierto también para poder trabajar cuando ellos considerasen. Otro punto capital dentro de este proceso, dentro de esta comunidad educativa, evidentemente son las familias, y con ellas también hemos realizado estas microtutorías, a veces la familia sola, otras veces con el alumno, con la alumna en concreto. ¿Para qué? Pues simplemente para llevar a cabo este feedback, esta evaluación continua, constante, formativa, que nos ha ofrecido pues, todas estas herramientas que os comentaba, que sin ellas hubiese sido realmente imposible poder llevar a cabo. Por tanto, ha sido de muchísima ayuda las herramientas que nos ha ofrecido, en este caso, Google, pero como podría ser, que comentaba Óscar en su momento, otras empresas que se dedican también al sector educativo. ¿Todo esto te asegura de alguna manera el éxito? No. Os diría que no, en ningún caso. Pero lo que sí que hace es que te ofrece un tanto por ciento mucho mayor para poder conseguir ese éxito. Y el éxito no es otro que nosotros estemos bien, que los compañeros docentes también y evidentemente también que el alumnado también esté lo mejor posible. ¿Por qué no nos ofrece ese 100%, todas esas posibilidades? Pues porque no lo podemos controlar todo. De hecho, tan solo nos podemos controlar a nosotros mismos y eso ni a veces. Así es que os animo a que realicéis un trabajo, sobre todo también a nivel emocional, de uno mismo para poder estar al máximo, como comentaba, dentro de clase. ¿Qué os quería comentar más? Sí, un pequeño detalle. A pesar de todo esto, por ejemplo, debo decir que yo he tenido en concreto 2 alumnos que se han descolgado de clase, pese a todo lo que hemos intentado. Así es que es por eso que no nos debemos de fustigar. Uno ha hecho todo lo posible, ha puesto todas las herramientas en marcha, todos los canales posibles para que todos pudieran haber llegado a puerto como hubiésemos querido, pero a veces no depende todo de nosotros y es por eso que, bueno, de alguna manera tenemos que realizar esta evaluación de la mejor manera posible, con las herramientas, coordinándonos con nuestros compañeros, con ese feedback constante con el alumnado, para intentar que pues prosiga con todo ese proceso. Pero, como decía, a veces no es posible. Ahí nos quedamos. Nada más. A las 2 teníamos que terminar. Me habían dicho que tenía que haber 10 minutitos de preguntas-respuestas. Y nada, aquí estoy. Decanto lo que es la presentación para que me podáis hacer las preguntas que consideréis. Espero que haya sido de ayuda. Es una reflexión, básicamente, como veis, no tanto una guía de... Aquí, dejar de presentar. No tanto una guía de herramientas, sino una reflexión en todo el proceso y sobre todo lo que nos ha ofrecido este confinamiento para ahora luego poderlo llevar directamente a la clase, ¿no? Estoy aquí, disculpadme porque estoy en los 3 sitios a la vez, no sé si podré ver el chat. Me voy a las
a las preguntas. Ricard, Laura, si queréis preguntar cualquier cosa, no sé cómo lo estáis gestionando. A mí me es un poco complicado los 3 sitios a la vez. Por si alguien quiere colaborar. Sí, el tema es, yo estoy conectado a los 3, Jenny está en uno, Laura está en otro. Entonces, si quieres, Jenny, que he oído que tenías una consulta. Sí, yo tengo en el documento tengo varias preguntas, como supongo que será un poco complicado entrar en los 3, si quieres te las vamos haciendo en voz alta, quizás si así lo vas respondiendo, que quizás será más fácil. Claro. Vale, voy traduciendo a la vez, ¿vale? Por aquí preguntan, ¿podrías explicar mejor lo de las reservas de citas en el calendar? ¿Los padres lo han hecho con vosotros como tutores? ¿Marcabas una franja horaria con los padres? Sí, os explico. Bueno, explicarlo es complicado porque nos llevaría un taller entero, ¿no? de calendar. Tampoco es tan complicado, pero bueno, así como clicáis encima para crear un evento en calendar, tenéis la opción de horas disponibles en castellano o reserva de citas en catalán. Ahí lo que haces es definir un espacio dentro de tu horario. Por ejemplo, yo en concreto era de 10 a 11 inicialmente y luego pues concretábamos si había algo más, ¿no? Pero en principio de 10 a 11 por espacios de cuarto de hora. Tú le das ese enlace o lo puedes colgar incluso en la página web del centro, le das ese enlace y ellos cuando clican allí se les abre un Google Calendar donde ven los espacios disponibles, horarios, por espacios de cuarto de hora, de 15 minutos que tienen disponibles. Clican encima, ponen el nombre de su hijo, guardan y automáticamente yo recibo esa notificación. Se genera como si fuese un evento y automáticamente también lleva implícito lo que es el link hacia un Google Meet y luego a la hora en concreto, pum, entras allí y ya tienes, mira, Ricard, gracias. Ricard lo está poniendo en pantalla. Ese enlace era totalmente abierto, público, bueno, a lo que es la clase y las familias de los alumnos y era independiente. A veces me reservaban o me siguen reservando los alumnos, otras veces yo los convoco también y otras veces es la familia que me reserva ese espacio. Lo único, perdón, que tenéis que ir con un poquito de cuidado es que aún no trae la opción de decir, mira, escucha, pues si es a las 10 y son ya las 9, pues que nadie me pueda reservar ahora, porque igual yo ya he hecho otros planes y se me cuela alguien allí, que fue lo que me pasó el otro día, pum, llegué 5 minutos tarde porque una niña me había acabado de reservar la sesión, nada, 2 minutos antes. ¿Me entendéis? Pero bueno, si lo explicas, suele ir muy bien. Yo estoy encantado con esta opción. La verdad que ha sido una pasada porque el tiempo que me ha quitado de tener que coordinar a través de mails o lo que fuese con las familias para que se puedan conectar conmigo o con los alumnos ha sido brutal. Brutal. Así es que os lo recomiendo totalmente. De hecho, yo lo empecé a utilizar cuando estaba de secretario para realizar la matrícula del centro. Y puse, en las instrucciones puse que aquel que tenía reserva digital pasaba por delante toda la cola física que pudiera haber en la puerta de secretaría. Y nada, el 90 y pico % pues reservó directamente en digital, ¿no? Y aquel que no lo sabía hacer, pues yo lo hice con él al instante. Y ha sido un proceso fundamental dentro de lo que ha sido la evaluación en sí. La evaluación es lo que os comentaba. Yo lo entiendo como el proceso de acompañamiento del alumno y constantemente ir modificando lo que son aquellas, bueno, pues aquellos pasos que vemos que son erróneos, aprendemos del error, ¿no? Y bueno, pues todo ello. Son 2, te las uno en una, ¿vale? Hay una persona que ha preguntado si habéis podido trabajar con Google Classroom en todos los cursos y cómo lo habéis podido utilizar en educación infantil. No, veamos. En todos los cursos no. En cuarto, quinto y sexto, que es donde nuestros alumnos tienen cuenta de correo G Suite for Education, ¿sí? Os lo digo sinceramente. Bueno, nosotros llevamos ya 10 años con el entorno G Suite, antes Google Apps. Tenemos ya cierta experiencia en ello y, por ejemplo, yo en Google Classroom no lo veo en ningún caso en infantil, para nada. ¿Me entendéis? A no ser que sea como formación propia docente. Pero dentro de clase, el alumno no puede interactuar, no tiene las habilidades aún, los conocimientos como para poder interactuar. A partir de tercero,
lo veo posible. Nosotros lo hemos utilizado en cuarto, quinto y sexto, pero no ha sido algo que nos haya cogido de sopetón o con el pie cambiado. Ya lo estábamos trabajando desde hace tiempo, ¿me entendéis? Es por eso que es fundamental el hecho de introducirnos ya dentro de la era digital y trabajar con herramientas de este tipo, porque luego en un momento dado como este nos da una calidad brutal de trabajo, ¿no? A ver, Laura. En nuestro chat había una pregunta que pone si todos tus compañeros, Vicens, dominaban la herramienta de Google de G Suite o han hecho alguna formación. Bueno, lo que yo recomendaría de todas, en cualquier centro educativo es que haya, de hecho, creo, no sé ya si es prescriptiva o no, es una comisión TAC, ¿sí? Donde estén implicados diferentes agentes, bueno, diferentes compañeros de los diferentes ciclos que pueda haber, desde primer ciclo a, perdón, desde infantil si hablamos de primaria y si no en secundaria, pues uno de cada ciclo. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo fervientemente en lo que es la contaminación positiva. Es decir, aquellos compañeros que vemos que pues están innovando dentro de clase, están aplicando herramientas y ven sobre todo el provecho que les está dando, que puedan contaminar al resto de compañeros. Vamos en la medida que podemos, porque el día a día físico, como os decía, el día a día físico es una locura. Bueno, que os tengo que contar a todos, ¿no? Nos falta tiempo para coordinarnos y nos falta tiempo para formar un momento dado a los compañeros. De quinto y sexto sí que todos dominan perfectamente lo que son las herramientas dentro del entorno G Suite. Los compañeros de cuarto, si hablo de Classroom, porque lo que es Drive, Calendar y las herramientas básicas de Drive, como son documentos, presentaciones, etcétera, desde hace ya años estamos trabajando con ello. Pero Classroom este año ha sido el primero que se ha introducido en cuarto. Bueno, empezaron tranquilamente y es cierto que el confinamiento pues, ha hecho que tuvieran que darse más prisa, ¿no? A la hora de aprender toda bueno, Classroom en sí. Pero lo que son las herramientas previas, ya desde infantil, lo que os comentaba antes de ese estándar es fundamental, básico, para que el centro pueda caminar todos en el mismo sentido, que utilicemos todos las mismas herramientas. En este caso, pues que utilicen todos ese sistema, porque si no, es una locura. Aquel niño que está en tercero luego pasa a cuarto y resulta que le dicen que tiene que cambiar todo. No tiene sentido, no tiene sentido. Tiene que ser algo sumativo, algo continuo, ¿no? Y por eso que estamos muy contentos de que el centro en sí, todos utilicemos ya la misma tecnología, ¿no? En este sentido. Daros las gracias, pediros disculpas. Es la primera vez que hacemos un evento de este tipo. 3 meets simultáneos, ha habido acoples, ha habido un poco de todo. Mi equipo ha hecho todo lo posible por minimizar los problemas. Os enviaremos un formulario para que nos deis vuestro feedback en qué hemos fallado, que habremos hecho muchos fallos, para qué podemos mejorar y porque mi intención es bueno, hacer una serie de eventos de este tipo. Entonces, en las próximas semanas os iremos informando de cuándo será el siguiente. Gracias a los ponentes, a los talleristas y a todos los asistentes en general. Vale. Muchas gracias a todos.